Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos en un lugar muy especial. Estamos realizando un trabajo de 400 metros cuadrados de empastado, pero no es un lugar cualquiera. ¿Qué es lo que vamos a realizar el día de hoy? Vamos a realizar un análisis y un estudio de todo lo que es este microecosistema. ¿A qué yo me refiero con microecosistema? Tener en cuenta que cada espacio, cada lugar en donde vamos a intervenir tiene condiciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son esas condiciones? Las condiciones de luz, la topografía, el nivel del terreno, el tipo de suelo, el clima de la zona, la iluminación. Todos esos factores son los que determinan la fauna y la flora de un lugar que puede ser habitable. Entonces, cuando nos encontramos acá en este terreno, ya estamos trabajando. Tenemos todo lo que es una canchada preparada con arena lavada, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos encontramos con un terreno que está totalmente despejado, con el suelo árido, que era justamente lo que ocurría acá, en un suelo sumamente arcilloso, ese terreno nos está diciendo algo. Nosotros tenemos que aprender a leer qué es lo que nos dice cada espacio para poder saber qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. En este caso en particular, nos encontramos en un terreno que tiene muchísima pendiente. ¿Qué es lo que ocurre con un terreno con pendiente? La erosión es mucho más fuerte, el agua se lava, el agua lava todos los nutrientes del terreno, y así también, dependiendo del tipo de cobertura que tenga, ya sea pastos, ya sea piedras, ya sea plantas que pueden ser rastreras, si esas plantas no tienen raíces fuertes o si es un suelo sumamente arcilloso, que es lo que teníamos acá, combinación de pendiente y suelo arcilloso, ¿qué es lo que hace? Impide que las raíces puedan arraigar de manera firme al suelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el tiempo? El terreno se erosiona y queda totalmente pelado. Eso acompañado encima de una instalación del sistema de riego que estaba mal hecha. ¿Por qué mal hecha? Porque cuando realizamos un sistema de riego, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada boca de riego tiene un radio de alcance. Eso por un lado. Por otro lado, el agua tiene que estar difuminada. Si nosotros regamos con la manguera y metemos el chorro directo al suelo, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí vamos a estar erosionando el suelo, lastimando las raíces, y obviamente con el tiempo eso se va a quedar pelado. Imagínense eso multiplicado por 20, ¿verdad? La cantidad de aspersores que tenía acá. Entonces, el primer trabajo a realizar consistió en hacer una reestructuración completa de todo lo que es el sistema de riego. No tenía boquillas. Las boquillas son las que regulan justamente el alcance de cada uno de los aspersores, que eso ya en otro video vamos a ver a detalle, ¿verdad? Sobre cómo funciona cada uno de los aspersores, la diferencia entre un rotor, la diferencia entre un difusor. Pero hoy netamente vamos a concentrarnos en el análisis del terreno en sí. Entonces, eso fue lo primero que realizamos. ¿Por qué? Porque si es que no hubiésemos corregido el riego, todo lo que nosotros implantemos encima, nuevamente a lo largo del tiempo va a volver a morir. También tenemos que tener en cuenta el factor iluminación, que es un lugar sumamente sombreado que tiene claros de luz. Estos claros de luz son suficientes para que el esmeralda se pueda desarrollar de manera correcta. Pero ¿cuándo el esmeralda puede desarrollarse de manera correcta en un terreno en sombra? Cuando las raíces pueden arraigarse correctamente al suelo. Para eso es la base de arena lavada. Esto tiene un colchón de 10 centímetros de arena lavada que tiene una doble función. Un buen enraizamiento para tener un césped tupido como un colchón, y la segunda función, un buen drenaje. El mayor enemigo del pasto esmeralda es un suelo que retenga agua, que retenga humedad. Las raíces se pudren porque es una variedad de césped que tiene muchísima raíz. Entonces es fundamental tener una buena preparación de canchada para que ese césped se pueda desarrollar de manera natural. La recomendación era que se saquen todos los pindó, que ya son plantas bastante añejas, que también están enfermas. Nunca recomiendo sacar árboles o especies
que estén saludables, pero en este caso, como están enfermos, los troncos están con hongos, eventualmente van a terminar cayéndose. La recomendación era sacar para poder permitir un mayor paso de luz. El cliente decidió hacer esto en 2 etapas, acorde a mi evaluación de todo lo que es el terreno. Este terreno en sí, al colocar acá el césped, se va a desarrollar correctamente, sin problemas, durante todo lo que sea primavera-verano. Una vez que empiece el otoño y que el calor empiece a disminuir y la cantidad de horas luz empieza a disminuir, ahí puede ser que tengamos un inconveniente. Entonces, yo les dejé indicado, sí, se puede realizar ahora como una primera etapa todo lo que es el empastado, la preparación de canchada y demás, pero antes de lo que sea el otoño, el siguiente año, que se realice una poda de despeje para poder permitir un mayor paso de luz. También es fundamental en terrenos así que se respete la frecuencia de corte. ¿Qué quiere decir? El pasto tiene que mantenerse bien cortito, porque al tener menos cantidad de luz, si nosotros dejamos que las hojas del pasto crezcan demasiado altas, ¿qué es lo que ocurre? En todo lo que es la parte baja ya no entra iluminación y eso tiende a favorecer la presencia de hongos y por ende a la larga que el pasto vaya quedando pelado en esos sectores. Es demasiado importante entender que cada espacio nos habla y que nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que cada lugar nos está diciendo para que podamos determinar qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó. Si un lugar está saludable, si un terreno está saludable, si las plantas están a gusto, las plantas se van a desarrollar y su follaje nos va a indicar que esa planta está feliz en ese sector. Pero si tenemos un sector en particular o un espacio súper amplio, así como este, en donde no crecía el pasto, entonces existe una razón por la cual ese pasto no se está desarrollando. Y es justamente nuestra misión poder entender y poder aprender a leer lo que ese espacio nos está diciendo. Y nuevamente les repito, ¿cómo vamos a aprender a leer lo que un lugar necesita? Teniendo en cuenta la iluminación, teniendo en cuenta el nivel del terreno, que es la topografía, si tiene pendiente o si no tiene pendiente. El tipo de suelo, si el suelo es arcilloso, si es arenoso, si es limoso, todo eso influye en el desarrollo correcto. Y en algunos casos podemos adaptar el terreno para poder tener especies que, en este caso en particular, sobre un suelo arcilloso, el esmeralda no iba a desarrollarse con este nivel de sombra. A pleno sol quizás sí, pero con este nivel de sombra no se iba a poder desarrollar. Entonces tenemos 2 opciones: adaptar el terreno para que sea funcional, para que el esmeralda se pueda desarrollar, que en este caso no conlleva un costo demasiado elevado, nada más hacer un desmonte y cubrir, ¿verdad?, rellenar el terreno con una capa de 10 centímetros de arena lavada. O la otra opción, ver otras especies que sí puedan desarrollarse en un suelo arcilloso, pero en este caso una cobertura económica como cualquier variedad de césped no iba a ser posible con estas condiciones de luz. Ahí ya tendríamos que entrar, ¿verdad?, con un diseño de paisajismo, con camineros, con plantas de cobertura como el maní rastrero o potus o demás, y el costo sí ya iba a ser muchísimo más elevado. Tengan en cuenta siempre que donde algo no crece siempre existe una razón, y lo importante es entender el motivo y la razón por la cual no se está desarrollando la vegetación en ese espacio. Una vez que empieces y aprendas a estudiar y a analizar cada ecosistema, el microecosistema de cada una de las casas, ahí vas a poder empezar a desarrollar jardines que sean sostenibles a largo plazo. Porque el paisajismo de verdad no se ve cuando terminas recién el jardín, se ve a lo largo de los años, cuando elegiste de manera correcta las especies para ese sector, cuando todas las especies que elegiste se desarrollan de manera íntegra y de manera natural dentro de una armonía, porque la naturaleza al fin y al cabo se desarrolla dentro de un ciclo armónico, y cuando existe un factor que rompe con esa armonía, ahí es cuando ocurre un desequilibrio y vemos que las plantas no crecen, o que el suelo está pobre, o que las plantas no están lindas, o que las plantas se enferman. Acuérdense que todas las plantas, la naturaleza en sí, tiene su lenguaje, y tenemos que aprender a escuchar y a entender ese lenguaje, porque es bastante claro. No es como el nuestro, obviamente, pero sí, hay que aprender a interpretar las señales. Sobre todo si quieres dedicarte al paisajismo, es fundamental que puedas
conectar de esa manera con la naturaleza para que tus proyectos a lo largo puedan desarrollarse y puedan ser cada vez más libres.